Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a continuar viendo el tema que nos compete, que en este caso es sexología forense. Tenemos nosotros haciendo un pequeño repaso de lo que significa sexología forense. A ver. Les decía que tratando de hacer un repaso de todo lo que significa nuestro tema de sexología forense, habíamos empezado nosotros viendo lo que corresponde primeramente a identificación sexual, todas las formas, procedimientos que existen para dar de manera cierta, certificada, con el sexo biológico o con la identidad del sexo de las personas. Después habíamos mencionado las alteraciones sexuales, que en primera instancia las alteraciones sexuales se las consideraba primero como un estado patológico, una alteración, una enfermedad, y que de manera indirecta podían relacionarse con la comisión de delitos. Posteriormente tenemos las diferenciaciones sexuales, y en las diferenciaciones sexuales vamos a ver nosotros un aspecto que es muy interesante desde el punto de vista médico, pero también es interesante por lo polémico que pueda ser y con la certidumbre de que es necesario que nosotros que somos del área de la salud podamos manejar algunos términos con un poquito más de precisión. Eso vamos a tratar de transmitirles en esta parte. Vamos a empezar justamente con lo que significa diferenciaciones sexuales y vamos a hacer un análisis de este término. Este término de diferenciaciones sexuales en realidad es un término relativamente nuevo, ¿ya? Porque todavía ustedes van a encontrar en los libros, tratados, que yo sé que permanentemente los están leyendo, espero, un término que decía en este acápite, aberraciones sexuales, aberraciones sexuales. En realidad, esa era la única aberración que todavía en el siglo XXI tengamos que utilizar el término de aberraciones sexuales, que si ustedes quieren haciendo como un sinónimo, es como decir los anormales, ¿ya? Los aberrantes, los que están fuera de la norma, los que están mal. De antemano, peyorativamente ya estamos calificando. Y eso en la parte médica no debería ocurrir, en la parte de salud. Por lo tanto, se vio la necesidad de modificar el término de aberraciones sexuales por diferenciaciones sexuales. Pero ustedes van a ver, primero les voy a dar el concepto que posteriormente se manejaba, que no era el correcto, y después recién vamos a dar el correcto. ¿Qué se decía sobre las diferenciaciones sexuales? Las diferenciaciones sexuales son opciones del comportamiento sexual. Son opciones del comportamiento sexual que son diferentes, fíjense lo que decía, que son opciones diferentes a la normal o al comportamiento normal. Entonces, ¿qué eran las diferenciaciones sexuales? Opciones diferentes del comportamiento sexual que eran diferentes al comportamiento normal. Supuestamente mejoró, pero no fue así.
Porque si nosotros utilizamos el término de que son comportamientos sexuales diferentes al comportamiento normal, implícitamente estamos reconociendo que todos los demás son anormales. Claro, si estas opciones del comportamiento son diferentes al comportamiento normal, pues todos los demás son anormales. Por eso que se modificó nuevamente el término, ¿ya? Que en lugar de decir normales, había que mencionar los más comunes o el comportamiento más común. En resumen, ¿qué va a ser las diferenciaciones sexuales? Somos diferentes al comportamiento sexual más común, a la opción sexual más común, reconociendo como la opción sexual más común la heterosexualidad. En este momento, este es el concepto, si se quiere, más aceptado, independientemente de los criterios muy sesgados que pudieran haber, muy extremos de un lado o en el otro, pero simplemente nosotros podemos mencionar que son los comportamientos, las opciones sobre el comportamiento sexual diferentes a la opción más común, que es la heterosexualidad. Porque resulta que esas opciones del comportamiento sexual, esas opciones diferentes, no solamente son aquellas que estamos acostumbrados a escuchar, sino que hay otros comportamientos sexuales que son diferentes al comportamiento normal, pero no están tampoco en otros aspectos diferentes, sino simplemente es algo que normalmente, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a escuchar y no tomamos en cuenta el detalle. Por ejemplo, un comportamiento de una opción sexual diferente es el celibato. Un comportamiento sexual diferente es la abstinencia. Hay personas que por cultura, que por creencias religiosas, todas muy respetables, lo que sea, han decidido no tener relaciones sexuales. Esa es su opción. Esa es su opción, que es diferente a la opción más común. Bueno, entonces hay diferentes opciones. Tenemos entre ellas la homosexualidad. Tenemos la transexualidad, tenemos la bisexualidad y el transgénero. Vamos a empezar a analizar qué es la homosexualidad en primera instancia. La homosexualidad es la relación afectivo-carnal entre personas del mismo sexo o de la misma orientación, ¿ya? Entonces son las personas, esa opción sexual, afectivo, tiene que tener afectivo, carnal, entre personas del mismo género y personas del mismo sexo biológico. Bien, hasta ahí está clara la definición. Sin embargo, miren esto, la homosexualidad masculina comienza a aparecer hace varios miles de años, la homosexualidad masculina. Y tiene algunas características de que inclusive en algunas épocas antiguas, como la época del Imperio Romano, que la homosexualidad masculina era más bien muy bien vista, porque era un signo de abolengo, de jerarquía, de riqueza, de nobleza. Generalmente tenían que cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles eran? Que el homosexual, ¿ya?,
el homosexual tenía que ser mayor, tenía que tener riqueza, tenía que tener prestigio y tener a su lado, eso sí, un joven, ¿ya? Que a quien tenía que darle ciertas comodidades, enseñarle las ciencias, las artes, ¿ya? Capacitarlo, a cambio, si se quiere, de los favores sexuales. Era entonces, si la persona era mayor de abolengo, de riqueza, era muy bien visto que tenga un joven mancebo a su lado. Perfecto. Ahora, miren, como esto apareció hace muchísimos años, se tomó el término de homosexualidad, ¿ya? De acuerdo a la etimología latina, de acuerdo a la etimología latina, y la etimología latina explica sobre esta palabra compuesta, homosexualidad, compuesta, homosexualidad, ¿ya? Que el prefijo homo quería decir hombre. En latín el prefijo homo es hombre. Por lo tanto, la homosexualidad era la sexualidad entre hombres. No necesitaba otro nombre. Esa fue la razón, fíjense, esa fue la razón por qué la homosexualidad entre varones se llamaba homosexualidad, después se llamó homosexualidad masculina. Homosexualidad masculina. Porque ya estaba todo dicho, no había necesidad de tener su nombre propio, como el caso del lesbianismo en la homosexualidad de las mujeres. Porque en el nombre inicialmente ya estaba dicho que era la sexualidad entre hombres. Pero posteriormente fue saliendo, por decir de alguna manera más conocida, fueron saliendo del closet que también había habido homosexualidad femenina, ¿ya? Y no es que la homosexualidad femenina recién aparecía, siempre ha habido, pero recién se daba a conocer, porque era todavía un tabú tremendo el pensar que podían haber relaciones afectivo-carnales entre mujeres. Por lo tanto, ya, cuando comienza a aparecer, a ser pública la homosexualidad femenina, entonces miren esta diferencia. No fue necesario cambiar el nombre de la homosexualidad, sino cambiar la etimología del prefijo homo. Eso nomás había que cambiar. Si homo en latín quiere decir hombre, acuérdense ustedes, ¿cómo se dice en latín? Me imagino que todos saben. ¿Cómo se dice en latín al hombre pensante? ¿Cómo se dice? Homo sapiens. Homo sapiens, homo, hombre sapiens, hombre pensante. Bueno, ahora, pero eso es en latín. Pero existe también una etimología latina griega, para algunos más griega que latina, ¿ya? En que el prefijo homo no solamente significaba hombre, sino que el prefijo homo significaba igual. Si tomamos esta etimología mixta, vamos a ver que el término homosexualidad querría decir sexualidad entre iguales, entre iguales. Por lo tanto, esta homosexualidad era sexualidad entre iguales entre hombres y entre iguales entre mujeres. Entonces, no se cambió el término general, pero solamente que se le agregó, por un lado, la homosexualidad masculina, ¿ya? Para saber que es entre iguales varones, y la homosexualidad femenina entre iguales mujeres, que ya tenía su nombre propio y que lo vamos a mencionar posteriormente. En tal sentido, es que se trajo, ¿ya?, un nombre que apareció ser genérico, es un extranjerismo, que es el término de gay,
que ha sido reconocido en todas partes, o en la mayoría de las partes, para identificar al homosexual masculino, el gay. Sin embargo, el mismo gay, el término de gay, pues tiene también alguna que otra acepción diferente. Como gay quiere decir persona alegre, gay quiere decir en algunos casos hasta ciudad alegre. Bueno, ¿qué características va a tener en este caso la homosexualidad masculina? Primeramente, la homosexualidad masculina pura ya no se reconoce fácilmente por el comportamiento natural de las personas, en este caso de los varones. La homosexualidad pura son dos varones que solamente se reconoce en el momento de su opción sexual, porque después no tienen por qué andar como mujeres, no tienen por qué hablar como mujeres, ¿ya? No tienen por qué vestirse como mujeres, porque se los considera y ellos mismos se consideran varones. Entonces harán pues todo lo que un varón podría hacer en condiciones comunes. Un varón podrá tener actividades deportivas extremas, fuertes, dedicarse a las actividades que cualquier persona, cualquier varón podría dedicarse, así que no es que tiene cierta orientación, nada. Ese es un varón como cualquier otro. Bueno, esa es una de las características. Y precisamente, fíjense, precisamente esta lámina es muy objetiva, muy clara, la que estamos colocando acá, para fundamentar lo que hemos mencionado. Como son dos hombres como cualquier otro, ¿ya? El momento de su matrimonio, ¿cómo van a ir vestidos? Los dos son hombres, tendrán que ir los dos de traje y corbata. De traje y corbata porque los dos son hombres. Ahora fíjense, después ya vamos a analizar con detalle. Las mujeres, las lesbianas, ¿ya? Son dos mujeres que no quieren cambiar de sexo, no quieren cambiar de género, ¿no? Por lo tanto, van a ir a su matrimonio como lo que son mujeres. Ahora, noten la diferencia. En el transexual, que después vamos a analizar, la diferencia es enorme. En este caso, el transexual ya va a ir vestido de la manera que le indica su comportamiento mental. ¿Cómo se siente mentalmente? ¿Se siente como mujer? Pues irá como mujer. Miren la diferencia. Bueno, otro de los aspectos. Esto les digo por lo que tiene que ver la trascendencia de la normativa jurídica. Estos homosexuales se les puede preguntar si en algún momento quisieran cambiar de denominación en sus cédulas, en sus documentos de identidad, si quisieran aparecer como mujeres, etcétera. Ninguno quiere cambiar, ninguno quiere cambiar. ¿Por qué? Porque, reitero, se consideran como cualquier hombre, solamente difieren, ¿ya? Es su diferenciación el momento de su opción sexual. Por lo tanto, tampoco son personas que quieran someterse a una cirugía de cambio de sexo. Nada. Todos estos aspectos que estamos mencionando hace que los homosexuales queden exentos, queden fuera de la ley de identidad del género de las personas. Esta es la ley 807 que vamos a ir mencionando. Entonces, la ley 807, que es la ley de identidad del género de las personas, no los engloba a los homosexuales, solamente va a englobar a los transexuales y a los transgéneros. Bien. ¿Qué vamos a mencionar sobre la homosexualidad femenina? La homosexualidad femenina ya aparece con nombre propio. No solamente es homosexualidad femenina, sino que tiene nombre propio.
que es el lesbianismo, ¿ya? ¿Y de dónde sale esto? La historia es bastante antigua para que vean que ya había, ¿ya? Solamente que por menciones o por situaciones del propio contexto antiguo no se hacían conocer. No, era tremendo pensar que había mujeres homosexuales. Sin embargo, esto viene, el nombre del lesbianismo, de el nombre de una famosa, y digo famosa porque últimamente también adquirió mayor fama, mayor renombre, de una famosa isla en el mar Egeo, que está frente a las costas de Turquía, una isla griega, que esta isla se llamaba Isla de Lesbos, Isla de Lesbos, ¿ya? Y que tenía su capital Militene, Militene, la capital de esta isla de Lesbos. ¿Por qué les digo que últimamente adquirió también importancia? Porque fue el Papa Jorge Bergoglio que, yendo a esta isla de Lesbos, recogió a muchos navegantes que habían venido de manera ilegal, escapando de los problemas políticos de su país para poder entrar directamente hacia Europa. Él personalmente fue a la isla de Lesbos y de allá recogió a estas personas que transitoriamente lograron llegar a la isla de Lesbos. Por lo tanto, en esa isla de Lesbos vivía una famosa poetisa. Esa poetisa se llamaba Safos. Esa poetisa se llamaba Safos. Y como nació en la capital, se llamaba Safos de Militene. Safos de Militene. Era la manera, no había apellidos. Estamos hablando, fíjense, del siglo VI, año 630, 650 antes de Cristo. Miren eso, 630, 650 antes de Cristo. O sea, bastante tiempo. Por lo tanto, no habían los apellidos propiamente, sino se los reconocía. ¿Y quién es esta poetisa Safos? Safos de Militene. ¿Qué quiere decir? Safos, ¿de dónde es? De la capital de la isla de Lesbos. Entonces, se llamaba la isla de Lesbos y ella se llamaba Safos de Militene. Ahora, ese nombre, Safos de Militene, ha dado origen, fíjense, a que sí la tendencia al lesbianismo, a las relaciones afectivo-carnales, empezaban a aflorar muy tiernamente durante la primera infancia, se conocía con el nombre, miren con qué nombre, de safismo, precisamente recordatorio de la poetisa griega Safos. ¿Y qué tenía que ver esa poetisa? Esa poetisa tenía, si se quiere, en la isla de Lesbos, las casas que podríamos llamar muy parecidas a las que existen en este momento acá, las casas de acogida para las mujeres. Es decir, todas aquellas mujeres que en su hogar, en su matrimonio, eran maltratadas, etcétera, física, mentalmente, iban a sus casas de acogida y Safo se encargaba de levantarles el ánimo, de mejorarles la moral, la autoestima, enseñarles oficios, tejer, bordar, bueno, todo lo que podía enseñarles de ese contexto, de esa época, les enseñaba. Entonces, aquellas mujeres que habían sido maltratadas en sus hogares, en su vida, llegaban a estas casas de acogida y sentían mucho afecto, mucho cariño. Sentían lo que probablemente en sus hogares no sintieron. Entonces, de manera indirecta, estos sentimientos de afecto, de cariño, se podían volcar poco a poco con la insinuación, si se quiere, de Safos hacia una relación afectivo-carnal. Como en esa época era bastante difícil hacer público la homosexualidad femenina,
cuando esta poetisa hacía sus poemas, generalmente utilizaba un lenguaje indeterminado, ¿ya? Ni masculino ni femenino directamente. Inclusivo creo que se llama ahora, no. Bueno, utilizaba un lenguaje en el cual, al ser indeterminado, podía servir para cualquiera de los géneros. Por ejemplo, que te quiero, te amo, no puedo vivir sin ti, podía ser para varón o mujer. Y alguna que otra frase que identificaba ya a la persona que era a quien estaba dedicada este poema. Sin embargo, solamente su entorno pequeño se daba cuenta para quién estaba dirigido. Las demás personas, pues obviamente que no. De ahí viene la historia del lesbianismo y la historia del safismo cuando esta tendencia viene desde la primera infancia. Así como en el lesbianismo, ¿ya? Había la posibilidad de una tendencia desde la primera infancia. En los varones también había esa tendencia, podía haber esa tendencia desde la primera infancia. En este caso, en los varones se llamaba uranismo. Uranismo en recordatorio a un congresista alemán, también de hace algunos siglos atrás, un congresista alemán que en su autobiografía él indicaba de que desde muy pequeño le gustaba jugar con los niños, cosa que no tendría nada del otro mundo, pero él explicaba que los juegos que le gustaba eran aquellos en que él podía abrazar a los niños y los niños podían abrazar, tener el contacto físico de ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando hay esa posibilidad de una tendencia desde la primera infancia, se denominaba este aspecto como uranismo. Bien, siguiendo un poquito con la parte de la homosexualidad femenina con el lesbianismo, es conveniente hacer también la aclaración que hicimos para la tendencia sexual masculina, que en la homosexualidad femenina en realidad son dos mujeres con relaciones afectivo-carnales entre mujeres. No es que una de ellas quisiera ser varón y la otra mujer. No, las dos son mujeres, ¿ya? Se comportan generalmente como mujeres y por eso es que cuando tienen que casarse, las dos van vestidas de mujeres. Sin embargo, hay un texto, un libro, y más de un libro, escrito por una persona discretamente controversial, es una activista muy conocida, que independientemente de los criterios como activista tenga, escribió en un libro y tuvo algunas entrevistas. Ella es lesbiana, es María René Galindo, la licenciada María René Galindo, quien decía que en el caso del lesbianismo, que también era ella era o es, que las dos mujeres se comportaban como mujeres. No era necesariamente una el papel de hombre y la otra de mujer. Sin embargo, hacía la aclaración que me parece muy pertinente, decía, como en toda relación homosexual, o sea, de los varones, y heterosexual, siempre puede haber la preponderancia de uno de ellos. En las mujeres puede haber la preponderancia de una de las mujeres por su temperamento, por su carácter, que pueda tener mayor iniciativa. Lo mismo en la homosexualidad masculina, unos que puedan tener esa prerrogativa, tener la iniciativa. Pero también dice ella, en la relación heterosexual también existe lo mismo. Puede ser el varón, puede ser la mujer, que tengan cierta preponderancia. ¿Ya? Parece que es una opinión que complementa aquello que normalmente se comenta. Bueno, eso es lo que podemos comentar de la homosexualidad, tanto masculina como femenina. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer sobre la homosexualidad? ¿Hay alguna pregunta? Bueno,
Si no hubiera, pasamos a la transexualidad. ¿Qué es la transexualidad? Es la incompatibilidad psicofísica. Es decir, que mentalmente pertenecen a un género y físicamente pertenecen a otro. Que mentalmente pertenecen a un sexo y físicamente pertenecen a otro sexo. ¿Ya? Entonces, al haber esa incompatibilidad, es como si la persona mentalmente estuviera encerrada en un cuerpo equivocado. Ese no era su cuerpo. Entonces, siempre va a haber discrepancia entre la manera de pensar, de sentir, de actuar, con ese envoltorio, con ese cuerpo, que no acompaña, ¿ya?, todo lo que su mente quiere, desea o manifiesta. Todo lo contrario. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el transexual? Tiene tendencia a la cirugía de cambio de sexo, que es una consecuencia natural en vista de que no está conforme con el sexo de asignación, no está conforme con el sexo biológico que le han dado. ¿Por qué? Porque mentalmente pertenece a otro sexo o a otra identidad sexual. Por lo tanto, quiere cambiar de sexo a través de una cirugía. En el año 2016, exactamente el 21 de mayo del 2016, se promulga en Bolivia la Ley de Identidad del Género de las Personas. Esta Ley de Identidad del Género de las Personas, ¿ya?, le da todo el respaldo y el derecho jurídico a estas personas de transexuales y también transgénero, ¿ya?, todo el respaldo jurídico de que se les reconoce esta subcategoría de transexual y transgénero. ¿Y cómo se les va a reconocer? Que en la misma ley les mencionan el derecho a la identidad, el derecho a la identidad de género, la construcción de un nuevo rol, el derecho a la vivencia, el derecho a la individualidad, la vivencia individual. Les está dando ese derecho. ¿Y cómo se manifiesta en el código ese derecho? ¿Cómo es esa construcción, esa vivencia individual nueva? Les va a dar el respaldo a través de ¿qué? Pueden cambiar el nombre. Si antes, por decir de alguna manera, eran Mario, ahora pueden ser María. Pero no solamente el nombre, pueden cambiar la imagen. En todos sus documentos pueden aparentar o presentarse, en este caso de ejemplo, como mujeres. No solamente esto, sino también el derecho del cambio de la data del sexo. Si antes en su certificado de nacido vivo, en su certificado de nacimiento, figuraba como, cuando decía en la palabra sexo, masculino, ahora puede y tiene que decir sexo femenino. Básicamente le reconoce estos tres derechos: al cambio del nombre, al cambio de la imagen, cambio de la data del sexo. Y por lo tanto, con esto le permite de alguna manera el derecho a su identidad nueva. El derecho a su identidad nueva, ¿por qué? Porque va a estar respaldado por la norma, va a estar respaldado por la ley. Esto era lo que les decía, que no abarca, no incluye a los homosexuales. Esta ley solamente es para los transexuales y para los transgéneros. La transexualidad, como les había indicado, viene como se presenta ya como una consecuencia lógica la cirugía de cambio de sexo. ¿Ya? Los transexuales van a la cirugía de cambio de sexo. ¿Por qué les estoy reiterando esto? Porque también nuestra normativa jurídica reconoce al transgénero, está en la ley al transgénero.
del 2016, antes de la promulgación de esta ley, también habían los transgéneros, transgénero y transexuales, pero los trans, en este caso, estaban reconocidos como un proceso intermedio, una situación intermedia entre lo que podría ser un transexual y un homosexual, ¿ya? Estaba en esa categoría. Ahora le han dado la misma categoría que un transexual. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar un transgénero de un transexual? Hay su diferencia. El transexual es aquella persona que, al ser incompatible su físico con su mente, tiene un cuerpo que no quiere saber de su cuerpo, ni siquiera del sexo biológico, porque parece que está puesto en un envase totalmente equivocado, quiere hacer, a través del acto quirúrgico, eliminar ese cuerpo y convertirse, en este caso del ejemplo, como una mujer perfecta, una mujer normal, ¿ya? Quiere convertirse. El transexual es aquella persona que quiere mostrar un fenotipo, ¿ya? O sea, quiere mostrar una imagen diferente, contraria al sexo biológico, ¿ya? Hace todo lo posible para cambiar esa imagen, que en este ejemplo sería esa imagen primero masculina, por una imagen femenina, ¿ya? Y podrá, pues, en algunos casos, ponerse silicona, prótesis, lipoaspiración, bichectomía, ojos, nariz, todo lo que puedan para hacerse cambiar. Pero hasta ahí, ¿qué diferencia va a haber con el transexual que hace lo mismo? La gran diferencia es que el transgénero no tiene tendencia a la cirugía de cambio de sexo. Por eso que el transgénero antiguamente, no tan antiguamente, pero años A, se lo reconocía también como versátiles. ¿Qué quiere decir? Que podían sexualmente funcionar como mujeres, ¿ya? Pero al mismo tiempo no perdían su opción sexual como varones, ¿ya? Por eso que el transgénero no tiene tendencia a la cirugía de cambio de sexo. Todo lo demás, el cambio de la apariencia, sí. ¿Qué trae como consecuencia este contexto de acuerdo a nuestra ley de identidad del género de las personas? Para este grupo es tremendamente importante, porque existen problemas que tal vez nos puedan parecer un poquito raros porque los vemos de afuera. Un ejemplo de aplicación, porque en nuestra materia siempre les decía que aprovechando esta coyuntura de la virtualidad, tenemos que aprovechar no solamente de la teoría, sino dar la aplicación teórico-práctica, la aplicabilidad, para qué sirve todo lo que estamos dando. Y ese para qué sirve, pues lo transformamos en los ejemplos aplicativos. En años atrás llega un transexual de Europa a Bolivia, ¿ya? Con la finalidad triste y lamentable de conseguir algo más de recursos para completar todo su tratamiento para volverse totalmente transexual. Probablemente faltaban algunos detalles, etcétera, etcétera. Entonces vino con la intención de llevar droga a Europa y ya estaba por lo menos externamente todo transformado con silicona, con todo, pero probablemente, como les decía, algo más podía faltar para su tratamiento o para su mantenimiento. Era una mujer espectacular, de ojos claros, pelo corto, tenemos el expediente, y la agarran en Virubiru. Bueno, a través de la ley 1008, ley del régimen de la coca y sustancias controladas, es sentenciada y la sentencia es de varios años de presidio en la cárcel. Ella fue agarrada en el aeropuerto del Alto de la ciudad de La Paz. Ahora la pregunta, voy a especificar un poquito más o redundar.
esa mujer bella, ya, alta, muy bien formada, ¿a qué cárcel va? ¿A la cárcel de varones o de mujeres? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense que una vez que uno trata de profundizar un poquito, se da cuenta que habían habido problemas para esta gente, problemas tremendamente serios. ¿Se imaginan ustedes? Primeramente aclarar, a la normativa jurídica de nuestro país, ¿ya? Fría como es la normativa, no le interesa, pero parece hombre, pero parece mujer. ¿Qué dicen sus documentos de identidad? ¿Qué dice su carnet? ¿Qué dice su certificado de nacimiento? ¿Dice que es varón? ¿Dice que es mujer? ¿Qué dice? Es varón. Pues va a la cárcel de varones. Va a la cárcel de varones. ¿Ya? Ahora, ustedes se imaginan, voy a hablar como si fuera ya mujer, ustedes se imaginan que esta mujer vaya a una cárcel de varones, lo que le esperaría, de una manera que no es la de mayor legalidad, pero sí de mayor justicia, lograron de que esta persona, que en sus documentos es varón, puede ir a la cárcel de Alto Brajes en la ciudad de La Paz, donde es de las mujeres, a la cárcel de mujeres. No es lo legal, pero era un hecho de justicia, de humanidad, que hayan hecho eso, pero no de legalidad. Esta persona misma decía, después de estar algunos años, dentro de lo malo que me pasó en Bolivia, lo mejor es que me hayan metido a una cárcel de mujeres. Tal vez en otras circunstancias hubiera tenido que entrar a la cárcel de varones y hubiera sido lo peor. Ahora, con la ley, si esta persona ya hubiera tenido sus documentos, ya, de identidad de género, no tenía en ese sentido que preocuparse porque podían decir, es un transexual, no interesa que sea transexual. Lo que interesa es qué dice su documento. Acá en su documento dice que se llama, por mencionar, María, que es mujer. Va a la cárcel de mujeres, no hay dónde perderse, no hay dónde perderse. Entonces, esa es por un lado la importancia de este documento para estas personas que tienen una opción sexual diferente. Bien, ¿alguna pregunta sobre el transgénero o sobre la transexualidad? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Doctor, ¿y a estos pacientes igual se le hace la selección en el hospital así? ¿En mujeres si es que son transexuales? Bueno, José Claudio, en los términos jurídicos hay lo que se llama vacíos legales. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una normativa muy clara sobre eso que está comentando y algo más que vamos a complementar. Lo primero, que esto podría pasarles a ustedes. Van a ver que probablemente tengan la respuesta, pero les va a hacer pensar un poquito cómo van a actuar ustedes. Les llega a su consultorio, ya, de especialistas en ginecología, por decir, una paciente, porque tiene problemas en el hemiabdomen inferior, secreciones, no importa qué, problemas. Y, bueno, van donde el especialista en ginecología, esta mujer lo revisa y es un transexual. La pregunta, para empezar la polémica, ¿debería ir a un ginecólogo o a un urólogo? ¿Ya se dan cuenta? Y hay problemas. Por un lado, es una mujer, tiene vagina, puede haber problemas de infecciones por relaciones sexuales, puede haber
problemas de laceraciones, problemas de cualquier naturaleza, puede haber en la vagina, que puede ser visto por un ginecólogo, pero también podría tener, aunque es duro lo que vamos a decir, un problema de próstata. Puede tener un problema de próstata que normalmente el ginecólogo no sería la parte de su especialidad. Ya existe ese problema, fíjense, en la actualidad, y que podría tocarles a ustedes, que les va a poner un poquito en disyuntiva. Lo mismo lo que acaba de mencionar. Teóricamente, corresponde a una sala de mujeres. Pero ahí viene otra vez el detalle, dependiendo qué es lo que tiene. Dependiendo qué es lo que tiene. ¿Ve? Por eso que todavía hay esa dualidad en cuanto a la forma de atención y dónde se puede atender. ¿Ya? Por la documentación todo podría ir o tendría que ir a una sala de mujeres, pero habría que ver cuál es la impresión diagnóstica que tiene para decir, a esto lo tratamos como corresponde en una sala de mujeres o en su caso en una sala de varones. Si el problema, por ejemplo, es próstata, porque pueden tener lógicamente un problema de próstata, pues tendrá que ser el urólogo, o en su caso tendrá que hacerse interconsulta. Interconsulta para que él, un poco raro, el urólogo tenga que ir a la sala de ginecología. Son situaciones que poco a poco se van a presentar. Poco a poco. Esta ley 807 tiene sus particularidades también porque no está permitido para personas menores de 18 años, no pueden hacerles la cirugía, ¿ya? No pueden acogerse a esta ley, menores de 18 años, tampoco pueden acogerse a esta ley si la persona es casada. Si la persona es casada, no puede acogerse a esta ley porque va en contra de otra ley, que la ley es el Código de las Familias y Procesos Familiares. Va en contra, ¿por qué? Porque la ley del Código de las Familias y Procesos Familiares dice, la familia está formada por un padre, una madre y los hijos. En este caso, la familia estaba, estoy hablando del matrimonio, estaba formada por un padre, una madre y los hijos. Ahora va a estar formada por los hijos y dos señoras, dos mamás, si vale el término. Ya no tienen papá. ¿Ya? Hay sus problemas. Yo les digo, hay sus problemas porque, miren, solamente como miscelánea. Normalmente, cuando hay un divorcio, ¿ya? La persona que en las mejores condiciones, la persona, el varón, es el que tiene que hacerse cargo de las pensiones familiares, ¿ya? Del sustento familiar en el divorcio. Es el varón. Y si el varón se vuelve mujer, la mujer es la que tiene que hacerse cargo de las funciones familiares. Sí, por el momento sí. ¿Ya? Si tiene deudas, también sigue haciéndose cargo, pero ya hay los problemas inherentes. Por ejemplo, disculpen el nombre, porque tengo que dar algún nombre para hacerlo. El marido se llama Pedro Pérez, ¿ya? Y el marido debe. Se transforma en mujer y se llama María X. ¿Quién es el que debe? ¿María? Bueno, esas situaciones se están presentando, ¿no? Que a la larga, pues, para bien o para mal, tienen que irle buscando solución, ya sea por jurisprudencia similar. ¿Qué dicen en otros países? Tomar alguna ley parecida, etcétera, y irla aplicando poco a poco. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quisieran hacer hasta acá? No sé si José Claudio ha contestado su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, si no hubiera, veremos la bisexualidad. La bisexualidad tiene algunas particularidades que hay que tomarlas en cuenta para no mencionar a la ligera, pero si este es un bisexual, no. Los términos que hay que tomarlos en cuenta son conducta y condición. Conducta y condición. La conducta
es lo que se ve, la condición, lo que se siente. Con esa aclaración. Entonces, ¿qué es la bisexualidad? Es la relación afectivo-carnal con personas de un género y personas de otro género de manera indistinta. Tiene que haber conducta y condición bisexual para considerarlos dentro de este grupo. Conducta y condición bisexual. Conducta, que es la relación carnal, conducta, lo que vemos. Y condición, la parte sentimental. Tiene que estar pasándola bien, sentir placer, sentir afecto, sentir cariño. ¿A quién? A los varones, pero también a las mujeres. Esa es la bisexualidad pura, ¿ya? Porque como en todo siempre hay sus pequeñas variantes. Voy a dar un ejemplo de aplicación de lo que parece una bisexualidad pura, pero no es. Por eso es importante tomar en cuenta. De un hecho real que ocurrió acá, tiempo atrás, una pareja de migrantes de una provincia que en el sueño de la capital, recién casados, decían en la capital vamos a tener más oportunidades, mejor, y la muchachita estaba esperando un bebé, 3 meses aproximadamente. Llegan, pues, y no encuentra trabajo. La situación cada vez es un poquito más crítica. ¿Por qué? Porque va avanzando el embarazo, no tienen recursos, difícilmente puedan conseguir trabajo. Entonces, viene lo malo. Ante esa situación le ofrecen, ¿ya?, lamentablemente un trabajo relativo al narcotráfico. En primera instancia, recoger droga de un departamento, ¿ya?, hacia la ciudad de Santa Cruz. Y digo lamentablemente fue un éxito. Lamentablemente fue un éxito porque recogió, le fue muy bien y le dieron una cantidad que obviamente que no significaba el riesgo tremendo que corría, pero como le fue bien, le significó un aceptable o buen ingreso, si se quiere, para esa situación tan precaria que tenía. Le sirvió de bastante, ¿ya? Ante esa situación, estas personas que corrompen ya piensan en que pueda desempeñar un trabajo también efectivo como mula es el término que se utiliza para llevar droga, pero en este caso al exterior. Inclusive era un trabajo hasta llevar a una ciudad del Brasil, hasta Curitiba, bastante lejos, la droga. Pero obviamente que la remuneración era, pues, no sé si 10 veces, 100 veces o más de lo que le habían dado antes. Entonces, decía, pues con esto solucionamos el problema varios meses hasta que nazca la criatura. Bueno, toda la idea que en una ingenuidad de un hombre desesperado, de una familia desesperada, pues tomó el riesgo y fue detenido en el aeropuerto de Virubiru. Lo mandaron a la cárcel. En la cárcel, ¿de qué iba a trabajar? No había de qué. Y consigue centavos, ¿ya?, ayudando a todos los que hacen trabajos con carpintería, con velamina, pequeños utensilios, pequeños muebles, y se ocupaba de lijar, de barnizar, de pintar. Pero ¿cuánto le iban a dar por ese trabajo como ayudante? Y peor aún, en la cárcel. O sea, eran miseria. Pero ese poco, pues, lo sacaba para darle a su mujer. Obviamente que no alcanzaba. Por diferentes circunstancias, no sé si él u otra persona, entran en contacto con un comerciante mayor que estaba también en la cárcel por fraude. No era fraude, pero por un problema, un litigio, estaba en la cárcel. Y este comerciante era homosexual. Y se sabía
¿ya? Dentro de un pequeño círculo que este comerciante pagaba por los servicios sexuales. Entonces, este joven, pues, acepta ese trabajo, ¿ya?, de tener relaciones sexuales con este comerciante, trabajo sexual, y recibía la remuneración. Era, reitero, un trabajo. ¿Por qué les reitero? Porque esto que estamos mencionando acá no es condición homosexual. Él no era un homosexual, porque le faltaba, ¿qué? La parte afectiva. Lo que veíamos era la conducta homosexual, que podíamos ver, un varón con otro varón son homosexuales. Esa es la conducta, pero no es la condición. Entonces, tenía él ya la conducta homosexual, pero no la condición. Bueno, para hacerlo más corto, de una vez sale el homosexual de la cárcel y al poco tiempo sale él también de la cárcel. No había mejorado la situación, la criatura ya había nacido, su hijo, los recursos eran muy pocos. Ustedes se dan cuenta que a veces somos un poquito de doble moral, pero si para un trabajo se le pregunta referencias y dice, ¿y usted dónde ha trabajado? En tal parte, en tal parte. Y los 2 últimos años estuve en la cárcel por narcotráfico. ¿Será que es una buena recomendación? No. Por más de que haya sido una situación extrema de necesidad, lo que sea, pues ya no es un buen antecedente. Por lo tanto, le fue difícil. ¿Qué hizo? Buscó nuevamente a ese comerciante y comenzaron a tener relaciones sexuales con el homosexual por dinero, por trabajo. O sea, era la actividad sexual remunerada. Ahora, fíjense, él tenía relaciones sexuales, relaciones homosexuales, ¿ya? Conducta. En su casa tenía relaciones heterosexuales con su mujer, ¿ya? Heterosexuales, donde había conducta, porque había la relación heterosexual, pero había también la condición afectivo, carnal. Por lo tanto, esta persona, por un lado, tenía relación afectivo-carnal heterosexual, ¿sí?, con su mujer. Pero por el otro lado, no había relación afectivo-carnal con el homosexual. No había. Por lo tanto, no se puede considerar una bisexualidad pura. A eso quería llegar. Para ser pura tiene que haber que la persona disfrute, se sienta cómoda, disfrute, la pase bien, tenga un sentimiento de afecto, cariño o amor a un varón con el que tiene relación, y por el otro lado también tenga afecto, cariño, amor. Por eso se llaman diferenciaciones, pero uno podrá decir, y se puede tener eso. Claro, si estamos hablando de conductas diferentes a la más común, puede darse esa situación. ¿Alguna pregunta sobre la bisexualidad? Bueno, ahora vamos a ver el travestismo. Acá quiero hacerles una pequeña aclaración. El travestismo no es una diferenciación sexual, eso que quede claro. Si alguien les dice, pero el travestismo no es una diferenciación, ustedes pueden decir categóricamente, no es una diferenciación sexual. Es un instrumento, ¿ya? Porque travestismo, de manera genérica, sin tomar en cuenta ningún otro aspecto ni connotación, nada, simplemente, ¿qué quiere decir travestismo? Quiere decir cambio de vestimenta de un género a otro género. También se llama transvestismo. Es simplemente cambio de vestimenta. Miren el nombre, el concepto es tremendamente pequeño y sencillo. El concepto, el contenido no. Ya van a ver que el contenido no es tan sencillo. Entonces, el concepto es cambio de vestimentas de un género a otro género, cambio de vestimentas y accesorios de un género a otro género. También se llama transvestismo. Bien, o sea, el concepto o la definición muy simple. Ahora el contenido, y ahí me van a ayudar ustedes.
Como dice cambio de vestimentas de un género a otro, quiere decir que hay vestimentas para un género y vestimentas para el otro. Empezaremos. ¿Cuáles serían las vestimentas del género masculino? Si alguien puede irme nombrando para comenzar el diálogo. ¿Cuáles serían esas vestimentas? O accesorios, ¿no? Bueno, para que vean que ya empieza. ¿Sí? José Claudio quería decir algo. Serían pantalones, poleras, pero de un distinto color, ¿no? Bueno, ya. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguien se le parece? Doctor. Bien. ¿Sí? Stephanie. Se maneja ¿Cuál? mucho. Bueno, ahora no sé, antes claro, se tenía bien definido que cierta ropa era para hombres y para mujeres, pero siento que ahora ya no hay mucho de eso, o sea, ahora los hombres igual se visten. Sí, colores. Justamente de lo que decía Stephanie. Si en este momento, sin error a equivocarme, tanto varones como mujeres que están en esta clase virtual, seguramente que hay más pantalones que vestidos. Bueno, no vaya a ser que exista por ahí todavía alguna persona con pijama, pero esa es aparte. El pantalón es tanto de varones o mujeres, y disculpe justamente la imagen, aunque es estática, de Stephanie, pero creo que está en su imagen de perfil, ¿está con pantalón o no? Sí, doctor. Ya, simplemente eso, ¿ya? Fíjense, el pantalón no es exclusivo de varón. El pantalón puede ser de varón o mujer. Lo que bien decía José Claudio, y el color, antes el color se tomaba en cuenta, ahora no. ¿Ya? Recuerden que cuando nace una criatura, si es varón, celeste, si es rosado, es mujer. Tengan en cuenta que desde el año 1952 hay un partido político famoso, grande, ¿ya?, que su principal distintivo es el color rosado. Así que varones y mujeres se visten de rosado. Bueno, podrían decir, tal vez para ir acortando un poquito, o a no ser que alguien quiera opinar algo más sobre prendas o accesorios de varones, prendas o accesorios de mujeres. Maquillaje, doctor. Bueno, maquillaje. ¿Algo más? Bueno, vamos a ir entonces desglosando. Hay varias cosas que podrían decir, seguramente están pensando, pero bueno. ¿Cuál? El vestido. El vestido podría ser una prenda, un accesorio para las mujeres. Si ustedes analizan el término de vestido, ¿ya?, en el diccionario, la primera acepción sobre vestido es una prenda para cubrir el cuerpo. Ni siquiera está orientada a la forma en primera instancia. Una prenda para cubrir el cuerpo. Por eso que habrán escuchado en algunos casos, dice, miren, ese varón o esa mujer, no importa, qué bien vestido anda. ¿Se dan cuenta? Qué bien vestido. O sea, es la prenda que cubre el cuerpo, independientemente de la forma, todo. Después, la siguiente connotación de vestido es un traje largo, ¿ya?, con abertura en la parte inferior. Porque si en la parte inferior tiene costura, puede ser pantaloneta, pantalón, alguna otra cosa. Pero el vestido ya con la otra acepción es un traje largo con abertura en la parte inferior. ¿Bien? ¿Eso es exclusivo de mujeres? No. Con cualquier nombre, pero ese vestido se utiliza tanto en varones o mujeres. Recuerden, para el aniversario de la Santísima Trinidad en el Beni, para noviembre, bueno, que no es la única fecha también, los famosos macheteros del Beni, también en San Ignacio de Velasco acá, ya, en la Chiquitania, en sus fiestas aniversarios, los varones utilizan una especie de tipoy largo,
¿ya? Utilizan, que era la anterior vestimenta, la antigua vestimenta. Y hay personas que todavía siguen utilizando, pero no nos vayamos tan antiguos, a pesar que sí. Que espero que el de arriba no me esté escuchando, pero Jesucristo utilizaba pantalón. No, ahora podrían decirme, sí, pero no era vestido, era túnica. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No era un traje largo con abertura en la parte inferior? También. Los sacerdotes no utilizan hábito. ¿Cómo es hábito? Un traje largo con abertura en la parte inferior. Bueno, pero no solamente ellos. Los musulmanes en la actualidad también utilizan un traje largo con abertura en la parte inferior. Ahora dirán, pero no siempre vestido, podría ser falda. Ah, bueno, falda. Falda es una vestimenta que es muy común en varones en Escocia. Muy común. ¿Qué quiere decir? Que los varones utilizan esa típica falda a cuadros para sus aniversarios, para cualquier. Inclusive el príncipe Carlos de Gran Bretaña, bueno, de Inglaterra ahora, ha estado utilizando permanentemente estas faldas que son típicas de Escocia. No digamos que le quedaba muy bien, pero las utilizaba. Otros aspectos, tal vez profundizando, que también es importante. Ah, dirán, pero ¿y el brasier? Ah, ahí sí. No, tampoco el brasier. El brasier o sujetador ahora se está volviendo bastante común en los varones que hacen ejercicios extremos, ejercicios muy violentos, muy intensos, porque estos brasier los utilizan como instrumento o como prendas para evitar posibles desgarros de la musculatura del tórax, ¿ya? Y también se los utiliza porque algunos sujetadores o brasieres vienen con pequeños sensores para ver la elasticidad muscular, la frecuencia cardíaca, vienen con sensores. Bueno, seguiremos yendo un poquito más interiormente, pero dirán, ah, ¿y el cachetero? El cachetero es lo mismo que el boxer. El cachetero de las mujeres con el boxer de los varones. Lo único que difiere es que son dos traveses de dedo más cortos y los otros son un poquito más largos. Ah, pero ¿y el hilo dental? Todos los que están de alguna manera relacionados con los deportes extremos de contacto, full contact, kickboxing, ballet, todo, etcétera, tienen en la región inguinal un protector para evitar los golpes en los genitales. Pero y en la parte de atrás viene, en algunos casos, con un hilo dental, pero en otros casos ni siquiera llevan un hilo dental al centro, sino dos ligas a los costados para hacer la sujeción de esa prenda. No hay. Accesorios, y esto lo digo con todo respeto, por si acaso, ¿ya? Accesorios, antes no era común, no digo normal, no era común que los hombres estén utilizando aritos, que los hombres no estén utilizando piercing. Ahora utilizan aritos de toda índole, pequeños, grandes, como quieran, utilizan, entonces no es exclusivo. En caso de las uñas, también los varones van a los salones, se hacen la manicure y en algunos casos se ponen simplemente base y en otros tal vez un diseño. Tal vez ustedes mismos han visto entre sus compañeros, y digo porque ha habido entre los compañeros y no tiene nada del otro mundo, cada uno sabe, hay un grupo de jóvenes que tienen como tendencia, si se quiere, como distintivo, utilizar la ropa negra. Y entre esos que también tienen las uñas pintadas de negro, un comunicador social, un conductor de algunos programas de televisión acá, también salía con las uñas pintadas. El delineado de los ojos también se pueden hacer, el depilado de las cejas también se puede hacer, el teñido del pelo también se pueden hacer. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que en realidad
el término es muy claro de indicar que es fácil, el término es muy claro de decir el travestismo, transvestismo es el cambio de vestimentas de un género a otro. Bien, no vamos a entrar al detalle porque para que vean que nos vamos a perder si decimos, esta es una línea, todos estos trajes son de varones, todos estos trajes al otro lado son de mujeres. No hay eso. Lo que nos interesa es por qué ocurre el cambio. Ahora sí, ¿por qué se da el travestismo? El travestismo se puede dar, fíjense, por situaciones laborales, por situaciones sentimentales, por situaciones terapéuticas. Sociales también se puede dar. Vamos a empezar un poquito el análisis porque es, como les digo siempre, importante dar la complementación, la aplicación. En un ejemplo de lo que significa el travestismo de tipo laboral, que no tiene más connotación que el tipo laboral. Hace años atrás, en la Casa de la Cultura, en la Plaza 24 de septiembre, tenían un directorio que era semiautárquico o autárquico, es decir, que se manejaba casi totalmente independiente, ¿ya? Por diferentes circunstancias, el municipio indica de que a partir de la fecha X, ese directorio va a depender directamente del municipio. Y comenzaron lo que siempre hacen, pues, borrón y cuenta nueva, la escobita nueva barre bien, cambiar todo, la reingeniería que está de moda el término, borrar lo que había y empezar de cero. Bueno, comenzaron a hacer, y entre ellos había un profesor que ya no era muy joven, un profesor aproximadamente de 40 años, experto en ballet, baile clásico, baile contemporáneo, danza, tremendamente versátil, pero por situaciones como las que he mencionado, le dijeron en la Casa de la Cultura que su actividad laboral era hasta esa época. Por lo tanto, esa es su vida, ese era su trabajo. Seguramente que alguien conoció sus actividades, su capacidad en la danza, que lo contratan en un club nocturno que dicen que había por la avenida Cristo Redentor un club nocturno, que dicen que en esos clubes nocturnos hay unos bailes sensuales eróticos, que las damas son una maravilla. Dicen todo eso que no sé si están mintiendo, creo que dicen la verdad también. Bueno, entonces lo contratan y como era un excelente profesor, él les enseña esos bailes sensuales y todo a las bailarinas. Lamentablemente les enseñó también que al poco tiempo le dijeron, bueno, ya sabemos, hasta luego y chao. Y lo botaron. Reitero nuevamente, ese es su oficio, esa era su profesión. Entonces, en otro club nocturno que era de un nivel un poquito más bajo, ¿ya? Lo que faltaba era bailarinas. Entonces, él va allá y dice que él puede ser bailarín. Ya era, como les digo, un poquito mayor, pero tenía todavía una figura muy delgada, y se produce, ¿ya? A través del travestismo, se cambia hacia una mujer y con lo que sabía bailar, una belleza, por lo tanto, resultó ser la estrella del baile. ¿Pero qué era? Un travestismo de tipo laboral. No tenía connotación homosexual, transexual, nada, sino simplemente de tipo laboral. Después de eso, se desmaquillaba, se cambiaba, iba a su casa, pues seguramente tenía su mujer, sus hijos, etcétera, etcétera. Eso, fíjense, es un travestismo de tipo laboral. De tipo sentimental, cuando mencionamos un travestismo o transvestismo de tipo sentimental, es lo que ocurre con el transexual. El transexual, cuando tiene que ir a una reunión donde
cuando tiene que ir a una fiesta, donde tiene que salir con su pareja, donde tienen que ir a cenar, donde tienen que estar íntimamente, un día, por decir algo, un día viernes, lo que sea, un fin de semana, ¿qué va a hacer ese transexual? Se va a producir, va a ser un travestismo para que él, bueno, para que ella, para que ella se sienta feliz. Se ha arreglado de la mejor manera posible para quedar bien, primeramente consigo misma y con su pareja. De lo mejor, lo más sensual, lo más bonita, bien maquillada, todo, una maravilla. Eso es un travestismo de tipo sentimental. Y esa conducta es natural en las parejas también heterosexuales. Cuando va una parejita heterosexual cualquiera a una fiesta, algún baile, a estar con su pareja, todo, se va a producir también, va a ir lo más bonita, lo más sensual posible. ¿Por qué? Porque quiere presentarse ella, pero también a su pareja quiere presentarse. Entonces, hay un componente. ¿Cómo me voy a ver? Me voy a ver bien, bonita. ¿Cómo voy a mostrarme ante mi pareja? Bella. Entonces, hay un sentimiento de por medio, por eso se llama sentimental. Y por último, terapéutico. Hay también un travestismo terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona, después de una reflexión larga, lo que ustedes quieran, está pensando en hacerse la cirugía de cambio de sexo, no es cuestión de decir, bueno, ir donde el urólogo y donde el cirujano plástico y decirles, mire, estoy pensando en hacerme una cirugía de cambio de sexo. Ah, perfecto, véngase mañana en ayunas. No hay eso. No es de la noche a la mañana. Puede tardar años. Primero, lo primero que le van a decir con apoyo, acuérdense esto, con apoyo psicológico, ¿ya? Le va a decir, lo primero que tiene que hacer, enfrentar a la sociedad pequeña y a la sociedad grande. Salir del closet, salir del ropero, ¿ya? Pero tiene que salir en su casa y afuera. No es para que se quede en un gueto donde están todos los transexuales, los homosexuales, no. Porque si usted está pensando en hacerse operar, es para ser incluido en la sociedad, para ser incorporado en la sociedad, no es para quedar marginado. Por lo tanto, ya tiene que empezar como parte de su tratamiento terapéutico a vestir como mujer, en su casa y en la calle, enfrentar a su familia, explicarles todo lo que considere pertinente y después a salir a la calle también ya de mujer, de tal forma de que ya haya dado el primer paso terapéutico, la primera parte del tratamiento. Después de eso, con permanente apoyo psicológico, vendrá el segundo paso también. Ya podrá ser, después de mucho tiempo, que el psicólogo tendrá que decirle, bueno, ahora va a tocar el tratamiento hormonal. ¿Quiere seguir adelante? Bueno, le da todas las indicaciones que vea. Si dice sí, pues comienza el tratamiento hormonal para disminuir la pilosidad de la cara, disminuir algunas características, lo que se pueda, porque no es la panacea, no va a cambiar todo con el tratamiento hormonal. Y posteriormente, también con apoyo psicológico, le dirá, ¿quiere seguir adelante? Sí, ahí recién viene la cirugía. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Los conductores de televisión que se visten de mujeres, ¿sería un travestismo laboral o no? Porque hacen... Bien, ya, no se ha entendido muy claro, pero más o menos tratamos de comprender. Eso depende de cada persona, lo que estamos mencionando acá. Puede ser, ya, un travestismo social, lo que les decía, sentimental o social. Puede ser o un travestismo de tipo laboral. Tengan en cuenta que, bueno, probablemente ustedes puedan darse cuenta mejor que yo. Cuando nace un programa, tiene que haber algo que impacte, que choque, ¿ya? Que llame la atención. Eso mejora el rating.
eso mejora. Por lo tanto, pueden incluir una persona que tenga ciertas particularidades que sean llamativas. Entonces, puede ser que sea simplemente por motivos laborales, por motivos sociales. O, en algún caso, como conocemos en algún programa, ¿ya? Que es porque tienen la tendencia de la transexualidad. Tiene la tendencia, entonces presenta a su programa lo más bonita, lo más sensual posible, ¿ya? Hay algún programa que permanentemente han traído una persona que seguramente, porque es conocida, que ha tenido una opción sexual diferente a la más común. Entonces puede ser por cualquiera de esas situaciones. Ok, doctor, gracias. Bueno, ahora y siempre. Después de esto, tenemos la relación médico-legal. Igual que en el anterior tema, tenemos una serie de articulados que van a englobar, en este caso, al tema de sexología forense. Anteriormente teníamos otro tipo de articulados que englobaban al tema de obstetricia forense. Estos articulados, algunos van a ver que son muy importantes, inclusive de aplicación de nuestro cotidiano vivir. Van a ver, ya les adelanto, alguno de estos, que tiene que ver con el comportamiento del estudiante y del docente. Y está acá esa relación médico-legal. Eso lo veremos el próximo capítulo. Si no hay nada más y nada menos, nos veremos la próxima clase. Que pasen un día del trabajo de lo mejor, un feriado de lo mejor. Aprovechen para hacer las cosas que más quieran, que más les guste. Por ahí que aprovechen para leer un poquito. Bueno, que les vaya bien, suerte, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Suerte. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Que les vaya bien.